Buen día para todos y bienvenidos a esta masterclass que realizamos desde la Fundación Telefónica Movistar y el programa Conecta Empleo en alianza con la Universidad del Rosario, la cual hace parte del contenido valor que desde el eje de empleabilidad y emprendimiento tenemos para ustedes. Esta masterclass hace parte de una serie de 7 contenidos en diferentes temáticas que están relacionadas con la oferta de cursos del programa Conecta Empleo, los cuales ofrecemos para personas de todas las edades, regiones y perfiles de manera gratuita. Nuestro contenido de formación tiene como objetivo la adquisición de herramientas y habilidades digitales y transversales que conectan con la nueva empleabilidad y las necesidades del mercado laboral y del emprendimiento. Nuestra masterclass del día de hoy será sobre videojuegos inteligentes, donde se presentarán las múltiples opciones que ofrece la inteligencia artificial en el campo de los videojuegos. Este tema será desarrollado por Alexander Caicedo, profesor principal de la Escuela de Ingeniería, Ciencia y Tecnología de la Universidad del Rosario, ingeniero electrónico con un máster en Ingeniería de Control Industrial, PhD en Ingeniería en la Universidad Católica de Lovaina, KU Leuven. Fue además investigador postdoctoral en la KU Leuven de Bélgica y realizó diferentes estancias de investigación en la University College London. Bienvenido, Alexander. Hola, mi nombre es Alexander Caicedo, yo soy profesor principal de la Universidad de Rosario y hoy les voy a hablar sobre videojuegos inteligentes. Para poder hablar un poco de los videojuegos, primero hablemos sobre qué es un juego. Cuando nosotros hablamos de un juego en sí, nos referimos a actividades que se realizan con el objetivo de entretenernos y las cuales requieren de cierta capacidad o destreza, o también que buscan desarrollar cierta capacidad o cierta destreza en los usuarios, en los jugadores que juegan estos juegos. Muchos de los juegos a los que nosotros conocemos requieren destreza física, ya sea habilidades para correr, para saltar, puntería desde el punto de vista de manipulación de una pelota o cosas por el estilo. Otros juegos requieren un poco más de destreza mental, tal como lo son los juegos de tablero. Entre estos juegos pues podemos encontrar las damas chinas, el ajedrez y entre estos juegos de tablero hay muchos juegos que requieren destrezas mentales básicas, ya que las mecánicas que se usan en el juego no son muy complejas, tal como el caso del parqués o del juego de escalera, donde en sí las mecánicas del juego dependen mucho del lanzamiento de unos dados y lo que hace el jugador es simplemente reaccionar al valor numérico que arrojaron estos dados. Sin embargo, no hay que pensar mucho más allá de eso, tal vez algunas estrategias básicas como qué tipo de fichas mover, pero no tenemos que pensar mucho más allá o incluir diferentes mecánicas. En otros casos, estos juegos ya requieren niveles de estrategia un poco más avanzados, debido a que se deben generar varios planes para poder lograr un objetivo final, como es en el caso del ajedrez. En el ajedrez, normalmente yo no solamente debo reaccionar a cómo el jugador contrario movió sus piezas, sino que yo debo, en cierta forma, prever cuáles van a ser los movimientos futuros que ese jugador va a hacer o cómo va a reaccionar el jugador a cada uno de los movimientos que yo realice. Cuando hablamos de videojuegos, entonces aquí ya nos referimos a juegos electrónicos que requieren la interacción entre el usuario y el juego, algún medio de interacción por medio de algún tipo de interfaz, generalmente una interfaz de video. Entonces, en el primer caso, los juegos básicos, ya sean de actividades físicas o los de tablero, no requieren esta parte electrónica, son juegos, podríamos decirlo de alguna forma, análogos, donde nosotros hacemos el movimiento de las fichas y las fichas se mueven acorde a nuestro movimiento, pero no hay ninguna interacción electrónica o de dispositivos electrónicos en estos juegos. En el caso de los videojuegos, esa interacción sí ya es importante. Entonces, en los juegos electrónicos, algunas veces ellos son imitaciones de juegos de estrategia que en cierta forma incluyen una historia que hace que el usuario se relacione a través de las mecánicas del juego con el videojuego como tal.
En muchos casos también estos juegos electrónicos pueden ser simplemente simulaciones de juegos de tablero. Hagan de cuenta el ajedrez, por ejemplo. Hay muchos sistemas o muchos juegos electrónicos basados en el ajedrez, donde hay una inteligencia artificial detrás de estos juegos que es capaz en cierta forma de predecir o de encontrar cómo va a reaccionar un usuario o cómo va a reaccionar el usuario y cómo va a responder esa inteligencia en función de los movimientos que haga el usuario. Y nosotros hemos visto que en las últimas décadas han habido muchos avances en la presentación gráfica de los videojuegos, asimismo como en el desarrollo de estas historias que en cierta forma hacen que haya un mayor vínculo entre los jugadores y el videojuego como tal. Y más adelante vamos a ver que esto también ha sido en cierta parte responsable de considerar que los juegos hoy en día son mucho más avanzados y mucho más inteligentes que los juegos en sus inicios, en los videojuegos en sus inicios. Sin embargo, eso no es siempre tan cierto. Más adelante vamos a discutir un poco sobre eso. Ahora, ¿qué más debe tener un videojuego? El videojuego debe tener un tipo de interfaz que permita la interacción con los usuarios, que el usuario pueda controlar algunos elementos del videojuego, ya sea por medio de un dispositivo, un teclado, o por medio de otro tipo de comandos. Al principio, estas interfaces eran muy sencillas, consistían simplemente en una palanca, un joystick y un botón. Estos sistemas eran un poco primitivos y solamente habilitaban ciertas mecánicas muy sencillas de juego, como sea desplazar un elemento de un lado a otro en la pantalla. Hemos visto que hoy en día esos controles, los controles actuales, el sistema de interfaz entre el jugador y el videojuego puede llegar a ser mucho más complejo. Y eso permite que el jugador realice diferentes acciones para controlar el avatar del videojuego. Además, si nosotros vamos a sistemas computarizados, ya allí las interfaces que se utilizan generalmente son el teclado y el mouse. Hay muchas otras que se pueden acoplar, pero digamos que de forma clásica el teclado y el mouse son las que se usan, y esto hace que de cierta forma se dé una gran libertad en la interacción que puede tener el usuario con los avatars o con los elementos del juego. A lo largo de la historia de los videojuegos también se han generado otro tipo de mecanismos de interacción que no solamente depende de un control manual donde yo estoy moviendo una palanca y oprimiendo unos botones, sino que nosotros también podemos ver que cuando surgió, por ejemplo, el Nintendo Wii, se utilizaron sensores de movimiento, lo cual hizo que hubiese un mayor nivel de inmersión de los jugadores en los videojuegos, porque ya no solamente controlaban el juego por medio de un movimiento que tal vez no es muy natural, sino que ahora podía yo hacer movimientos más naturales y el videojuego replicaba esos movimientos. Por otro lado, también tenemos el Kinect, que en sí era un sensor infrarrojo que no solamente permitía identificar al usuario y la distancia que tenía el usuario desde el dispositivo de video, que era el televisor, sino también podía identificar los movimientos del usuario. Y además de eso, también podía medir cambios en el ritmo cardíaco de las personas basado en algoritmos que utilizaban los pequeños cambios de color que hay en nuestra cara, en el rostro de los jugadores, cuando el corazón bombea sangre. Entonces, esos pequeños cambios que se producen debido a que cuando se bombea la sangre nos llega sangre oxigenada que tiene un color diferente a la sangre que ya ha entregado su molécula de oxígeno. Entonces, esos pequeños cambios podían hacer una determinación del ritmo cardíaco. Y el ritmo cardíaco es importante porque nos da una especie de biofeedback, de retroalimentación biológica sobre el estado del jugador cuando está enfrentándose a los videojuegos. Ahora, los videojuegos, pues, en su nombre, en su naturaleza, tienen la palabra video, y eso se refiere a que ellos requieren de una pantalla de video para poder dar retroalimentación visual a los jugadores.
de qué acciones se ejecutan a través de la manipulación de los controles normalmente hoy en día estos dispositivos pueden ser una pantalla de televisor, de un televisor o puede ser una pantalla de un computador. Además, si nosotros vemos la gran revolución y el surgimiento que ha habido por medio de estos dispositivos móviles, tales como el celular o las tablets, pues podemos encontrar que también muchos videojuegos se pueden adaptar a estos dispositivos. Incluso también hemos visto que algunos sistemas han desarrollado consolas portables para evitar la dependencia del uso de un televisor o de un computador, que obligan que la experiencia sea en un sitio con ciertas condiciones desde el punto de vista de hardware. Sin embargo, estos dispositivos móviles permiten o liberan un poco esas restricciones y hacen que los jugadores puedan establecer una experiencia de juego en cualquier lugar. Cuando nosotros hablamos de los videojuegos, lo primero que se nos viene a la cabeza son los adolescentes o algunas personas adultas que les gusta jugar este tipo de videojuegos. Sin embargo, los videojuegos no son exclusivos para las personas del común. Existen varios campos que utilizan videojuegos, ya sea para el desarrollo de nuevos sistemas, ya sea para entrenar personal o desarrollar ciertas habilidades. Entonces, por ejemplo, podemos ver en el campo científico, los videojuegos se pueden utilizar para estudiar mecanismos de adicción en los humanos. Se puede tratar de evaluar cuáles son los elementos, identificar cuáles son los elementos que hacen que las personas sean susceptibles a la adicción. Ya sea desde el punto de vista de exposición a colores, a ciertos sonidos, a ciertas experiencias. Y esto puede ayudar mucho en el desarrollo de campos como la psicología, sociología y demás. También se pueden utilizar videojuegos para hacer algún tipo de simulación o para evaluar modelos de propagación de enfermedades, donde normalmente el videojuego contiene un modelo computarizado de la propagación de estas enfermedades, y por medio de una interfaz de tipo videojuego se estudia cómo es el efecto de algunas acciones sobre esta propagación. Hay un juego que se llama Plague, que es un juego en el cual el computador tiene uno de estos modelos de propagación de enfermedades, y uno como científico debe desarrollar ciertas medidas para detener la propagación de la pandemia ocasionada por el virus. También uno puede jugar en caso contrario, siendo uno el virus, como qué características debería tener el virus o la bacteria o el agente de enfermedad para propagarse de forma más rápida y evitar que, aunque haya acciones médicas, la enfermedad se propague de forma por todo el planeta. Entonces, digamos que esos juegos son súper interesantes desde el punto de vista de educar a la población sobre las pandemias y sobre estas propagaciones de enfermedades, ya que esos modelos están basados normalmente en datos. Además, también en algunas terapias para superar traumas se pueden usar videojuegos de tal forma que se pueda exponer a las personas al trauma en un ambiente controlado, donde también se encuentre el terapeuta. Esto no solamente se puede utilizar para esas sesiones, sino también para hacer como una especie de tracking para poder medir si realmente la terapia de una u otra forma ha dado resultados. Por otro lado, en el campo militar, los videojuegos también se pueden utilizar para entrenar a los soldados en ciertas habilidades específicas. Esto, por un lado, disminuye costos de entrenamiento, ya que, supongamos, si yo estoy enseñándole a alguien a volar un avión, pues no necesito la infraestructura del avión, sino simplemente un simulador que me permita reproducir las condiciones donde va a estar el personal que yo quiero entrenar. Y asimismo también se pueden
reducir riesgos debido a la habilidad que se desea desarrollar. Entonces, supongamos en el mismo caso, alguien quiere aprender a pilotar un avión y al hacerlo en un ambiente controlado, donde haya un simulador, si se presenta un choque debido a una mala manipulación de los parámetros y de los controles del avión, pues no hay ningún riesgo para la persona que se está que se está entrenando, porque lo único que va a pasar es simplemente que la simulación va a ser fallida. Entonces, basado en esto, pues uno de los ejemplos, el que acabo de dar, son simuladores de vuelo. Tenemos simuladores de vuelo que son videojuegos. Por otro lado, también hay simuladores para desarmar bombas o, en fin, en mil aplicaciones más. Todos estos simuladores tienen como objetivo replicar situaciones de la vida real, siendo lo más realistas posibles, para que de esta forma las personas que se están entrenando lo hagan en las condiciones más cercanas a la realidad, tanto como sea posible, porque pequeños cambios en esas condiciones van a hacer que se puedan llegar a cometer fallos debido a que las personas que se entrenaron pues no están acostumbradas a las condiciones reales. Entonces es muy importante que todos estos sistemas sean lo más cercanos a la realidad y que reproduzcan todas las condiciones lo más cerca posible a la realidad. Por otro lado, las personas del común pues también son tal vez los mayores usuarios de videojuegos en el mundo. Se estima que hay alrededor de 2.300 millones de personas que usan videojuegos hoy en día. Y esto hace que esta sea una de las industrias de mayor crecimiento en los últimos años, porque tiene un acceso o digamos que impacta a una gran cantidad de personas en el mundo, casi la mitad de personas que hoy en día habitan el mundo. Y llegan absolutamente a todas partes del mundo. No es algo típico solamente de las culturas occidentales o orientales, sino que todo el mundo tiene acceso a estos sistemas de videojuegos. El objetivo principal del uso de videojuegos por parte de las personas del común es el entretenimiento. Y para lograr atraer a un mayor público, lo que han hecho los videojuegos en los últimos años es que se han diversificado, tanto en sus mecánicas de juego, es decir, tengo que mover un avatar, tengo que desplazar ciertos objetos, tengo que manipular ciertas cosas, asimismo como la interacción que hay con el usuario, no solamente a través de unos botones y de unas palancas, sino también lo puedo hacer por medio de teclado, de mouse o de otros dispositivos que me permiten replicar mis movimientos, por ejemplo, también utilizando gafas de realidad virtual que generan una mayor inmersión del jugador en los videojuegos, o también con las historias contadas en ellos. Ahora encontramos videojuegos que tienen un gran énfasis en el desarrollo de una historia, porque la historia es importante para poder generar una inmersión entre el jugador y el videojuego. Ahora hablemos un poco del desarrollo histórico que han tenido los videojuegos. El primer videojuego que se desarrolló en un laboratorio, se llamó Tennis for Two, y este se desarrolló en 1958. La interfaz con la cual interactuaba el usuario con el videojuego era muy sencilla, era simplemente una palanca con un botón. Y la idea era que se moviera la palanca y se oprimiera el botón para alterar la trayectoria de una partícula que se mostraba en una pantalla de un osciloscopio. Entonces, el juego como tal se visualizaba en un osciloscopio, y aquí podríamos ver, esta es una imagen del juego, lo que ustedes ven en pantalla, y aquí se ve una línea horizontal que representa el piso, y asimismo tenemos una línea vertical que determina o que representa la mitad de la cancha. Y
la esfera que vemos, que tiene como una trayectoria, un recorrido, es la pelota de tenis, la que simulaba la pelota de tenis, la cual se controlaba por medio del movimiento de la palanca y de oprimir el botón que tenía la interfaz. El movimiento de esta partícula estaba basado en lo que se conoce como el modelo de desplazamiento de un misil, que en ese entonces pues era muy estudiado, ya que pues se buscaba poder predecir trayectorias de misiles de países enemigos. Entonces digamos que era un área, es el modelamiento de esas trayectorias era muy interesante para la parte militar en ese entonces. Se disponían de estos modelos y esos modelos, entonces lo que se hicieron fue colocarlos en este pequeño juego. Este sistema de videojuego, cuando lo desarrollaron en 1958, ocupaba todo un cuarto. El tamaño, la cantidad de elementos electrónicos que se necesitaban eran muchos, ocupaban un cuarto grande y pesaba varias toneladas, ya que pues se debía implementar una especie de computadora analógico, usando solamente dispositivos analógicos. Este videojuego solamente hizo parte de una demostración que se hizo en un laboratorio y nunca se patentó, ya que se consideraba que este tipo de sistemas no era práctico para uso comercial, ya que implementarlo requería, como lo dije antes, de una habitación completa, de varias toneladas de equipo, y fuera de eso los costos eran muy grandes, lo cual no lo hacían asequible a muchas personas. Ahora, en 1972 surgió tal vez el primer videojuego comercial. Este videojuego se llamó Pong y se desarrolló en los laboratorios del Massachusetts Institute of Technology, el MIT, el cual representa como tal el primer sistema que se pudo conectar a un televisor. Entonces este juego era muy sencillo, también consistía de 2 controles, los cuales tenían unas palancas que permitían desplazar unas barras verticales que se encontraban en los bordes de la pantalla del televisor. Y estas barras yo las podía desplazar hacia arriba o hacia abajo con el uso de la palanca o de un dial también que se tenía. Y estas barras hacían rebotar una pelota, una especie de pelota que en sí era un cuadrito, que va del lado izquierdo al lado derecho. La idea del juego es que yo, como usuario, predijera dónde iba a estar la pelota ubicada y desplazara la barra hacia esa ubicación de tal forma que la pelota golpeara con la barra, rebotara y evitar que golpeara el borde de la pantalla del televisor, ya que si golpeaba la pantalla, el borde de la pantalla del televisor que yo estaba controlando, pues era un punto a favor para mi oponente y yo perdía en el juego. Este juego fue el primer videojuego que podía hacer uso masivo de consolas, de una consola pequeña que se podía conectar al televisor. Entonces esto representó una nueva revolución en los videojuegos, porque ya al yo simplemente requerir de una pequeña consola y conectarla a un televisor, que muchas familias empezaban ya a tener televisores en la casa, entonces esto hacía que fuera más asequible para las personas del común. Entonces esto hizo que la popularidad de los videojuegos empezara a aumentar de forma dramática, debido a que pues ya era asequible esta tecnología para personas del común. Ahora, en la década de los 70, más o menos unos años después de que salió Pong, surgieron los juegos de arcade, los cuales eran juegos que se encontraban ubicados en consolas especializadas para Estas consolas contenían, estas máquinas grandes contenían la consola de videojuegos con su videojuego programado y un sistema de video, los cuales también estaban conectados a una interfaz súper sencilla para el manejo de los avatars en los juegos, o la manipulación de objetos en el juego. Estas consolas también requerían o funcionaban mediante un pago monetario.
Entonces, al yo insertar monedas en estas consolas, se activaban unos créditos y yo podía interactuar con el juego mediante el consumo de estos créditos. Estos juegos tenían mecánicas o tienen aún mecánicas de interacción súper sencillas que se dan por medio de la manipulación de un conjunto reducido de botones y una palanca. Asimismo, también como hay juegos donde se hace interacción con pistolas, entonces ya son juegos de puntería, pero en general digamos que los juegos de arcade iniciales que no tienen la cabeza son estos que tienen una palanca, un joystick y un conjunto reducido de botones mediante los cuales yo controlo el avatar. Estos juegos generalmente son sencillos, son juegos de plataforma donde la idea es pasar ciertos niveles, donde la interacción con el avatar simplemente es moverse a la derecha, a la izquierda, hacia arriba, abajo, salte, no sé, lance poderes, dispare, haga algún tipo de acción, pero es súper sencillo. Y estos juegos normalmente no incluyen físicas que puedan simular el mundo real. Cuando hablamos de físicas, por ejemplo, en el primer juego que se vio, este juego de Tennis for Two, donde teníamos una trayectoria de una partícula descrita por un movimiento de misil, que es un modelo matemático, ahí estamos incluyendo una física dentro de esta partícula, estamos incluyendo un modelo que me indica a mí cómo la partícula se está moviendo. En los juegos de arcade normalmente eso no es tan evidente, las físicas que hay son muy sencillas, tal vez no se incluyen mucho físicas, tal vez la única sería de que si salto pues caigo de nuevo, pero no hay, digamos, interacción entre ciertos elementos del videojuego con ciertos elementos con otros avatars que hay dentro del mismo videojuego, siguiendo estas reglas del mundo real, de las físicas. Los juegos de arcade dieron origen también a salas donde se reunían varias de estas máquinas y donde cada una de estas máquinas tenían juegos específicos y eso popularizó aún más los videojuegos, porque ya si yo no tenía una consola que pudiera conectar al televisor, yo podía acudir a estos centros y tener una experiencia de videojuego e interesarme un poco más por ellos. Ahora, en la década de los 80, nosotros vemos que se empiezan a popularizar las consolas de videojuego tal como las que conocemos hoy en día. Los juegos, estas consolas de videojuegos generalmente son sistemas dedicados exclusivamente a la reproducción de videojuegos y que se pueden conectar de manera sencilla a un televisor. Estos sistemas permiten reproducir diferentes juegos, entonces ya no están atados como los sistemas de arcade donde yo tengo una consola de videojuego y aparte de esa consola, en esa consola tengo un solo juego, un solo sistema de juego. Estas consolas aquí ya permiten una mayor flexibilidad porque ya permiten que yo vaya a tener varios juegos en un mismo sistema. Y se conectan de manera sencilla al televisor, lo cual también hace que su uso sea masivo. Estos sistemas permiten reproducir diferentes juegos. Normalmente estos juegos están embebidos ya sean en un cassette, en un disco o incluso hoy en día almacenados en un disco duro interno, tal como sucede con los sistemas modernos como la PlayStation, el Xbox, donde uno puede descargar los juegos directamente de la nube y almacenarlos localmente en el sistema. Entre los sistemas más conocidos de consolas tenemos el Nintendo, la Xbox, el PlayStation, entre otros. Pero digamos que los que dominan el mercado generalmente son Nintendo, Xbox y PlayStation. Cada uno de estos sistemas tiene sus peculiaridades y una cosa interesante es que la competencia que se ha generado entre estas firmas ha generado una rápida evolución en estos sistemas, haciendo que las consolas hoy en día sean muchísimo más poderosas que lo que eran las consolas en los años 80, en los años 90. Por otro lado, también nosotros podemos ver que los videojuegos o los juegos se pueden jugar en la computadora.
dando pues origen a lo que se conoce como los juegos de computador. Estos juegos generalmente son similares o digamos que cuando se saca un juego para una consola específica, también se saca muchas veces una versión para computadora. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de tener una computadora dedicada para un sistema de videojuegos? Es que los sistemas de cómputo son súper flexibles. Esto permite entonces que se puedan diseñar sistemas que hagan uso de tarjetas gráficas que son muy poderosas. Puedo yo customizar, personalizar mi propio sistema de cómputo con muchas tarjetas gráficas y esto hace entonces que los videojuegos, que el sistema de videojuego sea mucho más potente o pueda llegar a ser mucho más potente que incluso las consolas que están dedicadas a esta tarea. ¿A qué me refiero aquí con potencia? Con el hecho de procesamiento gráfico, una mayor velocidad de procesamiento gráfico, lo cual me permite tener mejores texturas en el videojuego que se van a acercar mucho a las texturas reales del mundo real, y asimismo como los lags que se pueden presentar en los videojuegos. Muchas veces uno entra a una zona del videojuego donde se tiene que cargar cierta información. Si yo tengo un sistema de cómputo, esta carga de información puede ser mucho más rápida. Ahora, sí hay que tener en cuenta que los juegos que se juegan en sistemas de cómputo deberían ser compatibles, en computadores, perdón, deberían ser compatibles con el sistema operativo que corre el computador, ya que estos juegos hacen uso de librerías exclusivas para cada uno de estos sistemas. Entonces, cuando se utiliza el computador como sistema de videojuegos, el teclado y el mouse generalmente son utilizados como la interfaz entre el usuario y el juego, y la pantalla del computador como el sistema de video, donde pues, se obtiene la retroalimentación visual. Ahora, debido al rápido desarrollo de los dispositivos portables, hoy en día se cuenta con hardware avanzado que permite la reproducción de videojuegos en estos dispositivos, ya sean tablets o celulares. Es decir, ya podemos contar con videojuegos en nuestro celular o en nuestra tablet, debido pues, a que las capacidades de procesamiento de cada uno de estos dispositivos son demasiado altas. Estos videojuegos tienen la ventaja de proporcionar entretenimiento en cualquier lugar donde se encuentre ubicado el usuario, ya que no estamos limitados a que haya un computador o que haya un televisor. Esto permite entonces que se pueda vivir una experiencia de videojuego en cualquier lugar. Además, los juegos de dispositivos portables también permiten utilizar otras formas de interacción que generalmente hacen uso de los sensores que tienen estos dispositivos, ya sean acelerómetros o giroscopios, o la combinación de estos sensores que permite que uno, por un lado, pueda controlar o manipular ciertas partes del videojuego con movimiento, con técnicas un poco, y asimismo también con técnicas un poco más clásicas como controles, donde yo tengo una especie de palanca virtual que está en pantalla y oprimo unos botones. Ya sea esto pues para controlar elementos del videojuego o un avatar como tal. Entonces aquí podemos ver que al contar con una evolución muy rápida del hardware de estos dispositivos, vemos que se cuenta con muchas más herramientas para poder garantizar una mejor inmersión de los jugadores con el sistema, con los sistemas de cómputo, con los sistemas de juego, perdón. Y vemos que también pues, podemos tener muchas más mecánicas de interacción entre las personas y el videojuego como tal. Todo esto debido pues, a ese avance grandísimo que ha habido en el hardware. Y esto ha facilitado también que los videojuegos avancen desde el punto de vista de su diseño como tal. Ya vemos que hoy en día los videojuegos buscan que haya una mejor inmersión del jugador en el juego, y esa inmersión se puede lograr por medio de nuevas historias, de nuevos componentes de relato de la historia del videojuego, haciendo que el jugador sienta empatía por algunos de los caracteres. Entonces ya se mete algo más de personalidad, se mete algo de psicología dentro de los videojuegos,
Y también vemos que los videojuegos tal vez pueden reaccionar un poco a la forma como el jugador está evolucionando o está jugando el juego como tal, haciendo que la experiencia tal vez sea un poco, aumentando un poco más el nivel de dificultad, generando un reto, un reto más fuerte para el jugador, o simplemente disminuyendo ese nivel de dificultad si se ve que el jugador no puede responder de forma adecuada. Todo esto, pues, se puede lograr debido a esa gran evolución que hubo en el hardware, en la capacidad de procesamiento de los videojuegos. Ahora, veamos un poco de forma histórica cómo se empezó a desarrollar todo ese proceso de evolución de las historias de los videojuegos y de esa inmersión del jugador con el videojuego como tal. Acá vemos el primer juego donde sale Mario Bros. Este juego no se llama Mario, se llama Jumpman. Salió alrededor de 1981, es un juego de Nintendo. Es uno de los primeros juegos a color que surgieron. Entonces, esa interacción de que el juego ya no era una pantalla negra con elementos blancos, sino que ya hay elementos de color, genera una mayor atracción del jugador al videojuego como tal. Es un juego de Nintendo y aquí el objetivo era que había un gorila que después migró a ser Donkey Kong, y este gorila secuestró a la princesa y la idea era que Mario o Jumpman tenía que saltar por medio de estas plataformas que hay, ya sea subiendo las escaleras o usando algunos poderes o saltando, y tenía que evitar los barriles que estaba lanzando Donkey Kong. Entonces aquí ya era un juego donde yo tenía que tener en cuenta muchas cosas. Había muchos sistemas de interacción porque estaban las escaleras, tengo que estar pendiente que haya una escalera para subir, si no tengo que saltar, pero al mismo tiempo tengo que evitar que haya un barril. A medida que me voy acercando, los barriles van siendo lanzados de forma un poco más seguida, y al final yo lo que tengo que hacer era llegar a donde estaba la princesa para rescatarla. Bien. Ya vemos entonces que después de esto, o incluso con Donkey Kong, hay un elemento extra de interacción del juego con el jugador, que es lo que se conoce como el non-player character o el NPC, que son jugadores autónomos. En el caso anterior, los jugadores autónomos era el Donkey Kong que arrojaba los barriles. Tenemos entonces aquí otros ejemplos. Pac-Man, que fue un juego que se creó en 1980, también uno de los primeros juegos que utiliza color. En Pac-Man el objetivo es controlar a Pac-Man para que se coma todas las bolitas que hay y evite los fantasmas. Y en este caso los fantasmas son jugadores independientes que son controlados por la máquina, que se mueven de forma aleatoria, pero con un objetivo. Y aquí es interesante ver que el objetivo, por ejemplo, en Pac-Man no es que los fantasmas estén siempre persiguiendo a Pac-Man, porque si no el juego sería muy estresante. Algunas veces los fantasmas sí lo persiguen, otras veces andan por caminos aleatorios distribuidos en toda la pantalla. Vemos ya en 1987 que surge Final Fantasy, que es uno de los primeros juegos RPG, Roleplay Gamer, donde uno toma el rol del carácter de la persona que está controlando, del avatar, y es un juego que es de un mundo abierto. Es un juego donde tú puedes desplazarte por un mapa que es grande y tú lo puedes, sí hay cierta linealidad en el juego, pero digamos que tú puedes hacer ciertas cosas sin seguir la mecánica del juego o sin que el juego te indique un camino lineal a seguir. Tú puedes explorar ciertas áreas que tal vez no son relevantes para la historia del juego detrás. Y también lo interesante de Final Fantasy es que es un juego que tiene una base de historia, de storytelling muy fuerte. Hay una película detrás, hay un guión detrás de todo este juego que también eso hace que el jugador tenga una mayor inmersión y se identifique un poco más con el videojuego. Ya vemos en 1992 también Zelda, que es un juego tipo RPG también, donde se explora un mapa. Aquí ya vemos que la calidad gráfica es mucho mejor
que la de Final Fantasy en 1987 o incluso que la de Pac-Man. Ya vemos que hay texturas más suaves, ya vemos también que la interacción del avatar es mucho mejor, y aquí empezamos a ver que hay muchos non-player characters, hay muchos elementos que no están, con los cuales puede interactuar, perdón, el avatar. Y esto hace que el juego se sienta un poco más inteligente, se sienta que es un juego que es un poco más complejo. Luego tenemos que para que ya hemos visto un poco del desarrollo de hardware, y que el hardware ha permitido una mayor evolución desde el punto de vista de historias en los videojuegos, pero ¿dónde está la inteligencia? No hemos hablado de inteligencia en los videojuegos. La inteligencia como tal en los videojuegos se puede representar por medio de un conjunto de reglas que determinan el comportamiento de los non-player characters. Y algo interesante es que entre más agentes haya, entre más non-player characters haya, siguiendo estas reglas, que pueden ser la misma regla básica, más complejo va a parecer el videojuego, más inteligente va a parecer el videojuego, sin que el videojuego realmente sea más inteligente o use herramientas de inteligencia artificial más avanzada. Entonces, aquí es también interesante ver que la percepción de inteligencia se puede mapear en función de la dificultad del juego. Alguna vez hicieron creo que cuando estaban creando Halo, compararon dos videojuegos que eran exactamente el mismo, estaban desarrollando Halo, desarrollaron dos versiones. En la primera versión ellos tenían non-player characters que tenían una baja barra de salud, una barra vital baja, es decir, morían fácilmente, y los disparos que cuando le daban a uno los disparos de estos non-player characters no hacían mucho daño. La otra versión tenían el mismo juego, solamente que los non-player characters tenían una barra de salud más grande y hacían mucho más daño cuando uno recibía un disparo de ellos. Y la percepción de los jugadores era que el juego que tenía los non-player characters que tenían más salud, eran más difíciles de matar y que hacían más daño, decían que esos caracteres eran mucho más inteligentes que los del otro juego, siendo la inteligencia artificial detrás o que manipulaba estos non-player characters exactamente la misma, el mismo conjunto de reglas. Lo único que cambiaba era que eran más difíciles de eliminar. Entonces, aquí lo interesante de este estudio es que la percepción de inteligencia está muy relacionada con el nivel de dificultad que presenta el videojuego. Ahora, si nosotros vemos esto y estudiamos a fondo lo que es la inteligencia artificial o cómo son las normas de inteligencia artificial que usan los videojuegos hoy en día, nos damos cuenta que no son muy diferentes a las normas de los juegos en los años 90, donde la idea era que por medio de un conjunto de reglas, si pasa esto, actúa de esta forma, si pasa esto, actúa de esta otra forma. Entonces, por medio de ese conjunto de reglas, que entre más complejas sean las reglas, entre más reglas tenga, pues más inteligencia va a parecer que tiene nuestro non-player character. Nosotros vemos que eso no ha cambiado mucho hoy en día. Sin embargo, algo que sí podemos ver es que los juegos de hoy en día parecen mucho más inteligentes y mucho más complejos que los juegos de los 90. Acá tenemos algunos ejemplos de estos juegos. Tenemos por un lado God of War, que salió en el 2018. Tenemos Final Fantasy VII Remake, salió en el 2020, o Horizon Zero Dawn del 2017. Y estos juegos, si uno observa los non-player characters, uno dice, estos non-player characters están reaccionando muy bien a la forma como yo juego. Entonces están aprendiendo como yo manipulo el videojuego y están reaccionando de forma adecuada. Sin embargo, las reglas de la inteligencia artificial son las mismas o muy similares a las reglas de los años 90. Tal vez tienen un poco más de reglas, de condiciones. Si me muevo a la derecha, ataque de tal forma; si me muevo a la izquierda, ataque de tal otra. Pero en sí, el core de la inteligencia artificial no es un sistema inteligente que vaya aprendiendo a medida que uno va jugando. Ahora, para enfatizar un poco más esa complejidad o para
dar a ver que el juego es mucho más complejo, los diseñadores se valen de otras estrategias. Por un lado, la apariencia. Los juegos hoy en día lucen muy realistas. Entonces, la apariencia ya lo pone a uno en una relación con el videojuego un poco diferente, donde ya uno empieza a ver que este juego tal vez es mucho más complejo que los anteriores, incluso en sus formas, en su inteligencia artificial. Las mecánicas de juego son diferentes, ya tengo un control que tiene muchos más botones, yo lo puedo manipular, puedo hacer muchas más cosas con ellos, tengo ambientes variados, generalmente son mundos abiertos que yo puedo explorar y puedo estar en varios ambientes, no solamente en un ambiente donde esté nevando, sino también un bosque, un desierto. Entonces hay mucha interacción de esto y también hay muchos non-player characters. Y recuerden que si yo tengo muchos non-player characters siguiendo las mismas reglas, las mismas normas, esto va a hacer que el juego tenga cierto mayor nivel de complejidad, sea un poco más difícil y me va a dar a mí la impresión de que el juego va a ser tal vez un poco más inteligente o que la inteligencia detrás del juego es un poco más fuerte sin que realmente lo sea. Ahora, ¿cómo debe ser una buena inteligencia artificial en un videojuego? Primero que todo debe ser adaptable, algo que se conoce como Robert AI o Dynamic Game Difficulty Balancing, que la idea es que el juego se adapte a la dificultad del usuario. Si yo veo que estoy jugando y estoy pasando todo muy rápido, pues voy a perder un poco de interés. Pero si el juego se adapta y me dice, está pasando estos niveles muy rápido, pero voy a poner un poco más de dificultad para que pueda de una u otra forma se esfuerce más, entonces ese balanceo de la dificultad, esa adaptabilidad del videojuego va a generar un mayor enganche del jugador con el videojuego y va a hacer que el juego se perciba que es un poco más inteligente. También es importante que haya muchas reglas y que las reglas sean variadas. Entonces lo que les decía, si pasa tal cosa, haga tal cosa. Si pasa tal cosa, haga tal cosa. Si pasa tal y tal cosa, reacciona de esta forma. Esas reglas son importantes porque eso le da un poco de inteligencia al videojuego. Un ejemplo, si mi objetivo, digamos, es un juego de zombies, yo quiero que los zombies vayan al carácter, entonces el objetivo es, usted vaya y desplácese hacia el carácter en línea recta, en la línea más cercana. Esa puede ser una regla. Si ve al jugador, si está en esa habitación, desplázase en línea recta hacia el jugador. Por otro lado, uno dice, pero ¿qué pasa si hay un obstáculo? Entonces, si hay un obstáculo, bordee el obstáculo y siga un camino que sea el camino más corto para llegar al jugador. Entonces, ahí yo voy aumentando un poco más las reglas que van haciendo que el ente, el non-player character se vea un poco más inteligente. También la inteligencia artificial debe reaccionar al comportamiento del jugador. Digamos, en el caso qué sé yo, de autos de carreras. Si yo estoy acelerando y estoy evadiendo muchos obstáculos, pues los jugadores que son controlados por la computadora también deben un poco mejorar su habilidad para que me generen un reto mayor a mí. Y también la inteligencia artificial debe ajustarse al objetivo del juego. Entonces, muchas veces yo quiero atacar al jugador, otras veces quiero defenderlo. Entonces, es muy importante poder determinar cuál es el objetivo del juego y qué es lo que yo quiero que mi inteligencia artificial haga en este juego, porque no todos los juegos son similares. Por otro lado, la inteligencia artificial debe tener puntos ciegos, es decir, el jugador debe ser capaz de vencer a la inteligencia artificial. Si yo estoy en un juego donde me es imposible ganarle a la inteligencia artificial, la gente se va a desanimar, no va a generar ese enganche, ese enlace entre el jugador y el videojuego. Entonces, esos puntos ciegos deben ser evidentes en cierta forma, no tan evidentes, debe haber cierto nivel de dificultad, pero deben generar deben ser de cierta forma predecibles. El juego debe ser predecible hasta cierto punto para yo poder generar estrategias. Entonces, si yo sé que hay un soldado patrullando de izquierda a derecha, que esa forma de patrullar sea más o menos constante, tal vez no constante, pero sí que no haya mucha variación, para que yo pueda decir, necesito pasar, pues paso cuando haya un punto ciego de ese jugador. Entonces debe haber cierta predictibilidad. También se pueden personificar a los NPC, a los non-player characters, que tengan una personalidad adjunta a ellos, que ellos reaccionen de cierta forma a ciertas cosas que suceden en el ambiente, que ellos, por ejemplo, sean un poco graciosos, que digan chistes, que hablen con uno y que uno pueda llegar a interactuar con ellos y responderles.
También los NPC, los non-player characters, deben interactuar con el ambiente, si hay un obstáculo saltar, si hay una puerta abrirla o cerrarla, hablar con otros en non-player characters, interactuar entre ellos es súper importante porque eso le da, el jugador ve eso como inteligencia, como que sin que el jugador esté involucrado, algo está sucediendo en el juego. Y esto entonces va atado con el hecho de que los NPC, los non-player characters, deben tener sus propios objetivos. Y el objetivo puede ser o ayudar al jugador o puede ser simplemente quiero llegar a cierto lugar, quiero hacer ciertas compras, quiero tener ciertas cosas, ciertos objetivos propios que no dependen del jugador como tal, porque una vez más, eso le da gran variedad al juego. Ahora, si nosotros vemos estas inteligencias artificiales o estas estrategias son muy primitivas, es un conjunto de reglas, lo mismo que se hacía en los 90, si pasa esto, haga esto, si pasa esto, haga esto otro. Entonces, ¿por qué no usar una inteligencia artificial que pueda aprender a medida que uno va jugando? Entonces, las razones de eso es que en los videojuegos la impredictibilidad no es deseada. Yo tengo que poder predecir qué va a suceder en el videojuego. ¿Por qué? Porque si yo no puedo predecir qué va a suceder en el videojuego, eh, entonces pueden pasar cosas para las cuales yo no he programado o ciertas condiciones. Y eso hace que el juego pueda llegar a ser inestable. Por otro lado, los juegos no deberían llegar a un nivel en el que el jugador no pueda vencerlo. Si uno entrena una inteligencia artificial para que aprenda cómo uno juega y contrarreste esa habilidad que uno ha generado, creando caracteres que son un poco más complejos, pues el problema de hacer eso es que puedo llegar al caso en el que yo no pueda vencer el juego y yo no quiero llegar a eso. Yo quiero sí representar un juego que tenga un nivel de complejidad alto, pero no que sea imbatible. Yo quiero poder vencer a la inteligencia artificial. Y todo esto se hace para que yo pueda generar una experiencia agradable de juego. Yo debo poder enganchar, generar una experiencia de inmersión del jugador dentro del juego como tal. Y todo el objetivo de esto, de esta inteligencia artificial, es eso, que el jugador pueda sentirse a gusto jugando el juego. ¿En qué otras áreas se puede involucrar la inteligencia artificial? No solamente en los non-player characters, sino también puedo crear personajes. Se pueden usar herramientas de inteligencia artificial para crear personajes con ciertas características físicas o con ciertas características de personalidad, basado pues en experiencias anteriores. Y también deben haber ambientes, se pueden crear ambientes interactivos, como quiero generar un ambiente montañoso, en vez de programarlo de forma exhaustiva, se pueden generar modelos matemáticos basados en técnicas de inteligencia artificial para que generen esas texturas de forma mucho más rápida desde el punto de vista de cómputo, de capacidad de cómputo, pero también mucho más realistas. También se puede hacer uso del Natural Language Processing, procesamiento del lenguaje natural, donde yo puedo generar conversaciones con esta inteligencia artificial, con estos no-player characters, que no estén en sí programadas, sino que sean tal vez algo que surge del entrenamiento de un modelo. ¿Bien? Hay juegos como Beyond Two Souls, Heavy Rain, donde la experiencia de juego ya no es controlar tanto el avatar, sino más bien controlar ciertas acciones y ciertos diálogos, y con base en la forma como uno interactúa se produce un final u otro. Entonces son juegos que tienen múltiples finales y cada uno de ellos depende de la interacción que uno tenga con los elementos, con los non-player characters del juego. Entonces, en resumen, la tecnología de los videojuegos ha avanzado mucho en los últimos 50 años. Tenemos tanto desde el punto de vista de hardware como del diseño del videojuego como tal, la historia. Pero si nosotros nos damos cuenta, las herramientas de inteligencia artificial aún son muy rudimentarias. Son un conjunto de normas, de reglas. Si pasa esto, haga esto. Si pasan muchas cosas, haga eso. Que pueden ser muy complejas, pero son una inteligencia artificial muy rudimentaria. Todo esto para garantizar que el juego tenga ciertas condiciones y sea estable, que reaccione de una forma que se puede predecir y que se genere una experiencia con el jugador agradable. Al diseñar un videojuego también se debe evaluar cuál es el objetivo del videojuego y de la inteligencia artificial, y esta debe adaptarse al juego.
Entonces, si es una inteligencia artificial agresiva de ataque, entonces es un juego de aventura tal vez donde me están atacando, yo tengo que evadir. Pero si es un juego más colaborativo, pues entonces la inteligencia artificial debería apoyarme y no ir en contra mía. Ahora, hay muchas herramientas de inteligencia artificial que no se están usando en los videojuegos hoy en día por el mismo hecho de que pueden llegar a ser impredecibles y generar comportamientos que no se han predecido en el diseño del juego, lo cual no es adecuado para la experiencia del jugador y para la programación como tal del juego, porque yo quiero tener control sobre qué es lo que va a pasar en el juego. Sin embargo, se pueden buscar estrategias de cómo incluir estas herramientas dentro del juego como tal y aquí hay un potencial grandísimo para explorar cómo incluir estas herramientas. Quiero invitarlos a que realicen el curso de introducción al diseño de videojuegos que pueden encontrar en la plataforma de Conecta Empleo. Este curso cubre unos principios básicos del diseño de videojuegos, también va hasta el punto de vista de cómo poner el juego ya desde un punto en una plataforma comercial o algo así. Entonces es importante que este curso puede complementar mucho la información que yo les he dado porque ya les da una visión de cómo diseño y desarrollo videojuegos. Y ya teniendo estas bases pueden buscar herramientas de inteligencia artificial que quieran incluir dentro del videojuego, generando una experiencia de juego mucho más agradable y más atractiva para el público hoy en día. Entonces, esto era lo que les quería compartir sobre la inteligencia artificial en videojuegos. Muchas gracias por su atención. Les habló Alexander Caicedo.